Un vecino empezó a visitar demasiado a mi padre viudo. Le llevaba comida, lo acompañaba al banco y decía que solo quería ayudarlo con el terreno. Al principio pensé que era bondad. Después mi padre mencionó que tal vez debía cederle un pedazo que según él siempre había sido del vecino. Revisé documentos antiguos y encontré un plano que demostraba lo contrario. Ahí entendí que ese hombre no estaba cuidando a mi padre. Lo estaba preparando para quitarle tierra. Mi nombre es Daniel. Tenía 39 años cuando entendí que la soledad de mi padre se había convertido en una puerta abierta. Para alguien paciente, amable y peligroso. Mi madre murió casi un año antes. Desde entonces, mi padre, Ramón, vivía solo en la casa donde yo crecí. No era un hombre débil. Nunca lo fue. Trabajó toda su vida, levantó esa propiedad junto con mi madre, pagó impuestos, arregló cercas, sembró árboles, cuidó cada metro como si el terreno fuera una extensión de su propia espalda. Pero la muerte de mi madre cambió algo en él. No se volvió inútil. Se volvió silencioso. Antes, cuando yo llegaba, siempre había una conversación pendiente. Mi madre hablaba de comida, de vecinos, de cuentas, de pequeñas peleas, de recuerdos. Mi padre se quejaba, pero la escuchaba. Después de su muerte, la casa parecía tener menos voces. Él decía que estaba bien, que no necesitaba nada, que yo no debía preocuparme. Yo quería creerle. Tenía trabajo, esposa, 2 hijos pequeños y una vida que no siempre me dejaba visitarlo tanto como debía. Lo llamaba todos los días, pasaba los fines de semana cuando podía, le llevaba medicinas, revisaba pagos y trataba de no sentirme culpable cada vez que me decía: no vengas si estás ocupado, hijo. Yo estoy bien. Esa frase era una trampa sin mala intención. Yo la aceptaba porque necesitaba aceptarla. Entonces apareció Víctor. Víctor era nuestro vecino del lado derecho. Vivía allí desde hacía muchos años, aunque nunca fue cercano a nuestra familia. Saludaba desde su entrada, a veces pedía prestada una herramienta, otras veces hablaba con mi padre sobre lluvia, impuestos o reparaciones. Nada especial. Durante los meses posteriores a la muerte de mi madre, empezó a acercarse más. La primera vez que lo noté fue un sábado, unas semanas después de que mi padre quedara viudo. Llegué a casa de mi padre con mis hijos y encontré una olla sobre la mesa. ¿Cocinaste?, pregunté. Mi padre negó. La trajo Víctor. Dice que hizo de más. No me pareció raro. La gente a veces ayuda cuando alguien enviuda. Mi esposa incluso comentó que era un buen gesto. Al menos alguien lo acompaña entre semana, dijo en voz baja. Esa frase me dolió, aunque no lo admití. La semana siguiente, mi padre mencionó otra visita. Víctor pasó a revisar la bomba de agua. Estaba fallando. No mucho. Solo hacía ruido. Pude venir a verla. Estabas trabajando. Él estaba aquí. No hubo reproche en su voz, pero yo lo sentí igual. Después Víctor empezó a llevarle pan. Luego lo acompañó a comprar fertilizante. Después cortó maleza cerca de la entrada lateral. Un día mi padre me dijo que Víctor lo había llevado al banco porque no quería que manejara con tanto calor. Papá, si necesitas ir al banco me llamas. No hacía falta molestarte. No es molestia. Víctor iba para allá. Aún así, mi padre sonrió apenas. Es buen hombre. Tu madre siempre decía que uno debe agradecer cuando alguien ayuda. Ahí no sospeché. Sentí culpa. Mucha, porque yo no estaba allí todos los días. Porque Víctor sí pasaba. Porque mi padre, aunque jamás lo diría, necesitaba a alguien que tocara la puerta sin convertirlo todo en una visita programada. La primera vez que agradecí a Víctor fue en la entrada de la casa. Él estaba junto a mi padre, con guantes, revisando una parte de la cerca. Gracias por estar pendiente de él, dije. Víctor sonrió como si esperara esas palabras. No cuesta nada, Daniel. Don Ramón no debería estar haciendo estas cosas solo. Yo vengo cuando puedo. Claro, claro. Cada quien tiene su vida. No lo dijo con acusación directa. Lo dijo suave, casi amable. Y aún así me incomodó. Mi padre intervino rápido. Víctor ha sido muy atento. Se lo agradezco. Víctor señaló la cerca. Hay que revisar esta zona. ¿Está vieja? Sí. Esa cerca lleva años allí. Demasiados años, quizá. La frase pasó rápida. No la entendí en ese momento. Durante los meses siguientes, mi padre empezó a hablar más de Víctor que de cualquier otra persona. Víctor dice que el terreno necesita limpieza antes de las lluvias. Víctor conoce a alguien que arregla portones. Víctor cree que el impuesto se puede pagar de otra forma. Víctor me acompañó al banco y todo fue más rápido. Víctor pasó ayer a tomar café. El nombre empezó a repetirse demasiado. Mi esposa lo notó antes que yo. ¿No te parece raro que ese vecino esté tan metido? Está ayudando. Puede ser. Papá está solo. Justamente. La miré. ¿Qué quieres decir? Que la soledad vuelve agradecida a la gente. Y a veces alguien se aprovecha de eso. No quise escucharla, porque escucharla implicaba aceptar que yo había dejado un espacio que otro podía ocupar.
El primer comentario extraño llegó durante una comida de domingo, varios meses después de que Víctor empezara a visitarlo con frecuencia. Mi padre estaba de buen ánimo. Mis hijos jugaban en el patio. Yo revisaba unos recibos de luz y agua en la mesa. Víctor dice que quizá deberíamos arreglar lo de la franja del costado, mencionó mi padre. Levanté la vista. ¿Qué franja? La parte que está cerca de su entrada. ¿Qué tiene? Dice que siempre fue medio confusa. ¿Confusa cómo? Mi padre movió la mano, como quitándole importancia. Cosas viejas. Límites de antes. Tu abuelo, los papeles, esas cosas. Papá, esa cerca lleva ahí desde antes de que yo naciera. Sí, pero Víctor dice que la cerca no siempre marca la propiedad. Eso era cierto en general. Pero no era una frase que mi padre usara. Era una frase de alguien que había estado hablando en su oído. ¿Desde cuándo hablan de límites? No hables como si fuera algo malo. Solo pregunto. Víctor cree que tal vez una parte de esa tierra siempre fue de ellos. Dejé el recibo sobre la mesa. ¿Y tú qué crees? Mi padre se encogió de hombros. No quiero problemas con los vecinos. No te pregunté si quieres problemas. Te pregunté qué crees. Yo ya estoy viejo para pleitos, Daniel. Esa respuesta me preocupó. Mi padre no dijo esa tierra es nuestra. Tampoco dijo hay que revisar documentos. Dijo que estaba viejo para pleitos. Como si defender algo suyo fuera una pelea innecesaria. Papá, nadie cede tierra solo porque alguien lo repite muchas veces. No es ceder si no era nuestra. ¿Y quién dijo que no era nuestra? No respondió de inmediato. Víctor tiene recuerdos de su padre. Los recuerdos no son escrituras. Mi padre se molestó. No seas duro. Él solo quiere aclarar las cosas. ¿Te pidió algo? No, seguro. Daniel, papá. Suspiró. Dijo que tal vez podríamos firmar un papel simple, para dejar claro que esa parte corresponde a su terreno. Nada complicado. Sin abogados. Como gente decente. Sentí una presión en la nuca. Firmar un papel. No firmé nada. ¿Te lo trajo? Todavía no. Todavía. Mi padre apartó la mirada. No quiero que hagas una tormenta. Una tormenta sería descubrir que firmaste una cesión sin avisar. No era una cesión. Como sabes. Porque Víctor no lo llamaría así. Ahí supe que el problema era más grave de lo que parecía. Mi padre no estaba evaluando documentos. Estaba evaluando la confianza que le tenía a Víctor. Durante los días siguientes empecé a visitar más. No anuncié mis sospechas. No quería que mi padre se cerrara. Él siempre había sido orgulloso. Si sentía que yo lo trataba como incapaz, defendería a Víctor solo para defenderse a sí mismo. Llegué un martes por la tarde, pocos días después de aquella comida de domingo, y encontré a Víctor sentado en la cocina con él. Había café servido y una carpeta sobre la mesa. Víctor se levantó rápido. Daniel, qué sorpresa. Pasé a ver a mi papá. Claro. Miré la carpeta. Que revisaban. Mi padre cerró la carpeta. Nada importante. Víctor sonrió. Cosas del terreno. Don Ramón quería ordenar papeles. ¡Qué bien! Yo puedo ayudar con eso. La sonrisa de Víctor cambió apenas. Claro. Aunque a veces demasiada gente complica algo sencillo. Los papeles importantes conviene revisarlos bien. Por supuesto. Mi padre intervino. Víctor solo me explicaba unas cosas. ¿Qué cosas? Víctor contestó antes que él. Que sería bueno evitar conflictos futuros. Usted sabe, Daniel. Los terrenos antiguos a veces tienen detalles que las familias arrastran por años. Sí, por eso existen planos. Víctor sostuvo mi mirada un segundo. A veces los planos viejos no reflejan la realidad. Y a veces la realidad se intenta cambiar cuando el dueño está solo. El silencio fue inmediato. Mi padre se puso tenso. Daniel. Víctor levantó una mano, como si quisiera mostrarse razonable. No pasa nada, don Ramón. Entiendo que su hijo quiera protegerlo. No estoy atacando a nadie, dije. Yo tampoco. Entonces no habrá problema en revisar todo con calma. Eso mismo quiero. Pero no sonaba como alguien que quería revisar. Sonaba como alguien que quería controlar la revisión. Cuando Víctor se fue, mi padre se molestó conmigo. No tenías que hablarle así. Así como si fuera un ladrón. No lo llamé ladrón. Pero lo insinuaste. Porque está pidiéndote papeles del terreno. Está ayudando. ¿Ayudando con qué exactamente? Con algo que tal vez tu madre y yo nunca arreglamos. Mamá tenía todos los documentos ordenados. También podía equivocarse. Esa frase me dolió. No porque mi madre fuera incapaz de equivocarse, sino porque reconocí en ella una voz ajena. Eso lo dijiste tú, Víctor. Mi padre golpeó la mesa con la palma abierta. No soy un niño. Bajé el tono. Lo sé. Entonces no me trates como uno. No te trato como niño. Te pido que no firmes nada sin revisar. Ya te dije que no firmé. Prométemelo. Daniel, prométemelo. Me sostuvo la mirada, cansado y molesto. No voy a firmar nada sin decirte. No fue exactamente lo que pedí,
pero lo acepté por el momento. Esa noche llamé a mi esposa y le conté todo. Busca los papeles, dijo. Mi papá se va a ofender. Que se ofenda vivo y con su tierra intacta. Tenía razón. El problema era encontrar documentos sin convertirlo en una guerra. Mi madre guardaba todo. Facturas, recibos, pólizas, garantías de electrodomésticos, pagos de impuestos, contratos, hasta notas de reparaciones. Durante años nos burlamos de esa costumbre. Ella decía, el papel no estorba cuando alguien quiere cambiar la historia. Nunca entendí completamente esa frase hasta ese momento. El sábado siguiente fui temprano. Llevé desayuno y esperé a que mi padre estuviera tranquilo. Después abrí la conversación. Papá, quiero revisar las escrituras. Otra vez con eso. Sí, Víctor no ha vuelto a mencionar el papel. Porque sabe que estoy mirando. No empieces. No voy a pelear. Solo quiero ver documentos. No confías en mí. Confío en ti. No confío en alguien que quiere que firmes rápido. Él no dijo rápido. Dijo sin abogados. Mi padre no respondió. Dime dónde están las cajas de mamá. Se quedó mirando la taza. En el cuarto de atrás. No dijo más. Fui al cuarto y encontré 3 cajas de plástico con etiquetas escritas por mi madre. No me detuve en recuerdos. No podía. Si empezaba a leer cartas o fotos, me iba a quebrar y perdería el objetivo. Busqué por categorías. Propiedad. Impuestos. Planos. Escritura. Había recibos de impuesto predial de años y años. Copias de pagos. Un sobre con la escritura principal. Un folder con el nombre de mi abuelo. Otro con documentos de una ampliación antigua. Mi padre apareció en la puerta. Tu madre guardaba demasiadas cosas. Gracias a eso estamos revisando. No me gusta esto. A mí tampoco. Abrí el folder de propiedad. La escritura tenía datos legales, medidas, colindancias. Algunas palabras eran técnicas, pero una parte era clara. La propiedad familiar llegaba hasta un límite que no coincidía con lo que Víctor decía. Necesitamos un plano, dije. No sé si hay. Mamá tendría uno. Seguimos buscando. Mi padre se sentó en la cama, inquieto. Tal vez Víctor solo quiere evitar problemas. Entonces esperará a que revisemos. No quiero que esto se vuelva una pelea. Papá, si alguien intenta quedarse con tierra tuya y tú no respondes, la pelea no desaparece. Solo la pierdes en silencio. No contestó. Encontré el plano dentro de un sobre amarillo, doblado con cuidado. Tenía manchas de tiempo, pero las líneas seguían claras. Había una medición antigua, nombres de colindantes y una franja lateral marcada como parte del terreno de mi familia. Lo llevé a la mesa. Mi padre se acercó despacio. Ese es. Eso parece. Puse la escritura al lado. Comparé medidas. Revisé referencias. La franja que Víctor decía que siempre fue del vecino aparecía dentro de nuestra propiedad. No había ambigüedad evidente. No era un pedazo olvidado ni un error de memoria. Era nuestro. Mi padre frunció el ceño. Quizá el plano es viejo. Claro que es viejo. Por eso importa. Las cosas pudieron cambiar. ¿Con qué documento? No respondió. Papá, ¿Víctor te mostró algún papel? No, nada. Dijo que su padre siempre le contó que esa parte era de ellos. Eso no basta. También dijo que la cerca se movió hace décadas. ¿Quién la movió? No sé. ¿Cuándo? No sé. ¿Con qué prueba? Mi padre se llevó una mano a la frente. No me interrogues. Respiré para no perder la paciencia. No te interrogo a ti. Estoy interrogando la historia que él te metió en la cabeza. Él me ayudó mucho. Lo sé. Me llevó al banco cuando tú no pudiste. Lo sé. Vino cuando la casa estaba vacía. Lo sé. No quiero creer que hizo todo eso por interés. La frase salió casi rota. Ahí entendí la otra parte del problema. Para mí, descubrir a Víctor como oportunista era una amenaza patrimonial. Para mi padre, era descubrir que una de las pocas compañías que había tenido después de perder a mi madre tal vez era una mentira. Me senté frente a él. No te culpo por necesitar compañía. No necesito que me compadezcas. No es compasión. Suena así. Papá, estar solo no te hace tonto. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Yo sé cuidarme. Lo sé. Pero incluso alguien fuerte puede confiar en la persona equivocada cuando esa persona llega todos los días con comida, favores y palabras suaves. No dijo nada. Volví al plano. Cuando quería traer el papel, mi padre dudó. Mañana. Sentí que el aire se me cortaba. Mañana. Dijo que su sobrino conoce a alguien que puede redactar algo simple. Y tú ibas a firmar. Iba a leer. Sin mí. No quería problemas. Eso era exactamente lo que él necesitaba. Mi padre bajó la mirada. Me dijo que si metíamos abogados, esto se iba a volver caro y feo, porque los abogados revisarían documentos. También dijo que tus hermanos podrían complicarlo después. Yo no tengo hermanos, papá. ¿Tus hijos? Entonces. La familia. No sé. Habló de herencias,
de pleitos, de que mejor dejar todo claro ahora. Esa frase me enfrió. Víctor no solo hablaba de la franja. Hablaba de futuro, de herencia, de miedo, de evitar conflicto. Había armado una historia completa para que mi padre creyera que firmar era un acto de paz. Papá, escúchame bien. No firmes nada. Nada. Ni autorización, ni acuerdo, ni permiso de paso, ni papel sencillo. Nada. Daniel, nada. Está bien. Y mañana voy a estar aquí cuando venga. Mi padre se tensó. No quiero una pelea. No habrá pelea si él no trae mentiras. No lo humilles. No soy yo quien lo puso en esta situación. Antes de seguir, puse el problema en términos simples de tiempo y dinero. Víctor no estaba pidiendo una maceta ni permiso para apoyar materiales un fin de semana. Pedía una franja de terreno que mejoraba su entrada. Podía aumentar el valor práctico de su propiedad y podía reducir el valor de la nuestra. Si mi padre firmaba un papel informal, después habría gastos de abogado, agrimensor, corrección de registros y quizá años de disputa. No había una cifra exacta todavía, pero sí una pérdida clara. Tierra familiar a cambio de favores pequeños. Esa misma tarde saqué fotos del plano, de la escritura y de los recibos. Guardé copias digitales. Llamé a un amigo abogado, no para resolver todo en ese instante, sino para preguntarle qué hacer antes de cualquier firma. Su respuesta fue simple. Que no firme nada. Copia todo. Busca un agrimensor. Y si el vecino insiste en papel informal, mala señal. No necesitaba más para confirmar lo que ya sentía. Después revisé mensajes en el teléfono de mi padre. No lo hice a escondidas. Se lo pedí. Quiero ver lo que Víctor te escribió. No hay nada malo. Entonces no pasa nada. Mi padre dudó, pero me dio el teléfono. Había mensajes amables. Don Ramón, le llevo sopa más tarde. Avíseme si necesita ir al banco. Hoy puedo pasar a limpiar esa esquina. Luego aparecieron otros. Conviene arreglar lo del terreno antes de que sus hijos se metan. Usted y yo podemos dejarlo tranquilo. No hace falta hacer esto grande. Si esperamos, después todos opinan. Es solo un pedazo que siempre correspondió a mi familia. Mi sobrino puede traer un papel sencillo. Leí ese último 3 veces. Mi padre observaba mi cara. ¿Ves? No dice nada malo. Dice que quiere hacerlo antes de que la familia opine. Porque no quiere problemas. Porque no quiere testigos. Daniel, papá, no confundas discreción con honestidad. Me devolvió una mirada cansada. Yo de verdad pensé que quería ayudar. No respondí de inmediato. Miré el plano sobre la mesa. Miré los mensajes. Miré la carpeta de mi madre. Todo encajaba de una forma que me daba rabia. Víctor no había llegado un día con una demanda. No había puesto un muro de madrugada. No había gritado. Había sido más inteligente. Llegó con comida, con compañía, con favores, con frases sobre la edad de mi padre, con comentarios sobre hijos ocupados, con miedo a abogados, con recuerdos de su padre, con un papel sencillo, con la prisa disfrazada de paz. Esa noche puse el plano sobre la mesa y por primera vez miré la franja de tierra como algo más que un pedazo, olvidado junto a la cerca. Según los documentos, pertenecía a mi familia desde hacía décadas. Según mi padre, Víctor llevaba meses repitiendo que siempre había sido suya. Ahí entendí que no estaba frente a un malentendido de vecinos. Estaba frente a una estrategia. Víctor no visitaba a mi padre para acompañarlo. Lo estaba ablandando, poco a poco, para que entregara tierra familiar sin darse cuenta de lo que firmaba. Esa noche no dormí en mi casa. Me quedé con mi padre. No porque pensara que Víctor iba a entrar por la ventana con un contrato escondido, sino porque ya había entendido algo más incómodo. La manipulación no siempre necesita fuerza. A veces solo necesita llegar antes que tú. Sentarse a tomar café y repetir una mentira hasta que una persona cansada empiece a sentir que defender lo suyo es causar problemas. Mi padre guardó silencio casi toda la noche. Yo hice copias del plano, de la escritura, de los recibos de impuestos y de los mensajes de Víctor. No le quité el teléfono a mi padre. Le pedí permiso para reenviarme capturas. Aceptó, pero cada vez que veía un mensaje en la pantalla, su cara se cerraba un poco más. Yo no pensé que fuera así, murmuró. Lo sé. Él hablaba como si quisiera evitar conflictos. Eso es lo que hace más peligrosa la presión. No siempre llega gritando. Mi padre dejó el teléfono sobre la mesa. No quiero que mañana vengas a humillarlo. No voy a humillarlo. Lo vas a enfrentar. Sí, eso va a ser una pelea. No si él vino con la verdad. Mi padre no respondió. Porque los dos sabíamos que Víctor no iba a venir con la verdad. A la mañana siguiente, antes de que Víctor llegara, llamé al abogado que me había orientado la noche anterior. Se llamaba Martín. No era especialista en todos los temas de tierras, pero me dio una ruta clara. Que no firme nada. Busca un agrimensor. Revisa registro de propiedad. Si el vecino llega con un documento, no lo acepten ni lo firmen. Tomen copias si pueden, pero sin entregar nada.
Y si insiste en que es un arreglo entre vecinos, más razón para desconfiar. Cuando alguien quiere tierra, no existe el papel sencillo. Después llamé a un agrimensor recomendado por un compañero de trabajo. Se llamaba Elías. Le expliqué lo básico. Me pidió fotos del plano, de la escritura y de la zona. Prometió venir esa misma semana. No puedo darte una conclusión formal por teléfono, aclaró, pero si el plano dice lo que me estás mostrando, no dejes que nadie firme cesiones antes de medir. Eso es exactamente lo que intentan hacer. Entonces llega a tiempo. Esa frase me golpeó. Llega a tiempo. Había muchas cosas a las que llegué tarde después de la muerte de mi madre. Tardé en notar cuánto silencio había en la casa. Tardé en entender que mi padre decía estoy bien para no pedir compañía. Tardé en sospechar de Víctor. Pero no iba a llegar tarde a la firma. Víctor apareció a media mañana, justo como mi padre había dicho. No llegó con una carpeta grande ni con actitud amenazante. Llegó como siempre, con una bolsa de pan en una mano y un sobre delgado en la otra. Eso fue lo que más rabia me dio. Seguía usando la misma máscara. Mi padre estaba en la cocina. Yo me quedé de pie junto a la mesa, con las copias del plano guardadas en una carpeta. Víctor sonrió al verme. Daniel, no sabía que ibas a estar. Me pareció importante. Claro, siempre es bueno que la familia participe. Lo dijo tarde. Después de meses diciendo en mensajes que era mejor arreglarlo antes de que la familia se metiera. Mi padre miró el sobre. Eso es lo que mencionaste. Víctor bajó la mirada al papel con una tranquilidad estudiada. Sí, don Ramón. Nada complicado. Solo una constancia para dejar claro lo que siempre se supo. Lo que siempre se supo. Pregunté. Que esa franja pertenece a mi familia. ¿Tienes documentos? Víctor no perdió la sonrisa. Esto no tiene que ponerse pesado. Te pregunté si tienes documentos. Mi padre siempre me lo dijo. Tu padre no es registro de propiedad. Mi padre se movió incómodo. Daniel. Víctor levantó una mano. No pasa nada, don Ramón. Entiendo que Daniel quiera protegerlo. A veces los hijos creen que uno viene a aprovecharse. Vienes a aprovecharte. Por primera vez la sonrisa se le cortó. No me faltes el respeto en casa de tu padre. Entonces no traigas un documento para que firme una cesión sin revisar planos. No es una cesión. ¿Qué es? Me mostró el sobre, pero no me lo entregó. Un reconocimiento de límite. Eso puede ser una cesión disfrazada. Hablas como abogado. Hablé con uno. Ahí cambió su cara. Fue rápido, pero lo vi. La amabilidad se volvió cálculo. No hacía falta meter abogados, dijo. Si todo era claro, no debería molestarte. Porque los abogados complican. No, los abogados leen. Mi padre bajó la cabeza. Víctor notó la grieta y la aprovechó. Don Ramón, usted y yo ya habíamos hablado esto. Yo no quiero problemas. Usted tampoco. Sus hijos tienen su vida. Después se meten, discuten, convierten todo en herencia, y al final los vecinos quedamos enemistados. No uses a mi familia para presionar, lo interrumpí. Yo he estado aquí cuando tú no estabas. La frase cayó como estaba diseñada para caer. Directa a mi culpa. Mi padre levantó la vista. Yo respiré. Sí, estuviste aquí. Víctor creyó que había ganado terreno. Exacto. Y usaste esa presencia para pedirle papeles, hablarle de herencias y traerle un documento antes de revisar una sola escritura. Su mandíbula se tensó. No sabes todo lo que he hecho por tu padre. Llevar pan no te da derecho a tierra. ¿Qué bajo? Bajo es decirle a un viudo que firme rápido para evitar problemas. Mi padre habló por fin. Víctor, quiero revisar los papeles antes. Víctor giró hacia él. Don Ramón, ya los revisamos de palabra muchas veces. De palabra no basta. Usted sabe cómo era esa cerca. Ya no estoy seguro. Si lo está. No deje que le metan miedo. Ahí mi padre se enderezó. No mucho, pero suficiente. El que vino con un papel eres tú. Víctor se quedó callado. Saqué la copia del plano y la puse sobre la mesa. Esta franja aparece dentro de la propiedad de mi familia. Víctor apenas la miró. Ese plano es viejo. Es el plano que corresponde a la escritura. Las cercas se mueven. ¿Dónde está el documento que muestra el cambio? Mi padre lo sabía. Otra vez tu padre. La memoria también cuenta. La memoria no transfiere propiedad. Víctor miró a mi padre. Don Ramón, yo jamás pensé que usted me haría pasar por esto. Mi padre cerró los ojos. Esa frase le dolió. Lo vi. Víctor no estaba defendiendo un límite. Estaba activando la deuda emocional que había construido con meses de visitas. No le hagas eso, dije. ¿Qué cosa? Cobrarle los favores con culpa. Yo no cobro favores. Entonces guarda el sobre. Solo quería arreglar algo justo. Lo justo se revisa con documentos, no con presión. Víctor apretó el sobre. Esa franja no les sirve de nada. Fue su primer error verdadero. Porque dejó de decir que era suya por derecho y empezó a decir que a nosotros no nos servía. Mi padre abrió los ojos. ¿Cómo que no nos sirve?
Víctor intentó corregir. Quiero decir que está abandonada. No es lo mismo, dije. Tú no entiendes. Entiendo muy bien. Esa franja te da mejor entrada para ampliar tu cochera y meter vehículos sin invadir el camino común. Se quedó inmóvil. Yo no había mencionado eso antes. Lo había pensado al revisar fotos y medidas. Esa franja no era un pedazo inútil. Era la diferencia entre una entrada estrecha y un acceso cómodo para el terreno de Víctor. Mi padre me miró. Eso quería. Víctor habló rápido. Eso no tiene nada que ver. No pregunté. Entonces no tendrás problema en esperar al agrimensor. Agrimensor. Viene esta semana. Estás haciendo esto enorme. No, estoy haciéndolo claro. Don Ramón, si meten gente, esto va a salir caro. Mi padre tragó saliva. Yo puse una mano sobre el plano. Más caro sale firmar algo que después cuesta años corregir. Víctor guardó el sobre. Está bien. Si quieren hacerlo por las malas, lo hacemos por las malas. Nadie habló de malas. Me estás acusando de ladrón. Estoy diciendo que querías una firma sin documentos completos. Eso es acusarme. Entonces muestra tus documentos. No mostró nada. Se fue con la bolsa de pan todavía en la mano. Esa bolsa, que antes parecía un gesto amable, se veía ahora como parte de un método. Mi padre se quedó sentado. Parecía más viejo que una hora antes. Yo casi firmo, dijo. Pero no firmaste. ¿Por qué viniste? Porque revisamos. No, porque viniste. No quise discutirle. A veces una persona no necesita que le corrijan la culpa. Necesita saber que todavía no es tarde. También separé los gastos reales de la defensa. El abogado cobraría por la carta formal. El agrimensor cobraría por la medición y el informe. La cerca nueva tendría un costo, aunque no fuera una obra grande. Todo eso era menos grave que perder terreno. Pero seguía siendo dinero que mi padre no habría tenido que gastar si Víctor no hubiera intentado convertirla. Compañía en presión. Durante los días siguientes todo fue de trámites. El agrimensor llegó el jueves de esa misma semana. Elías no se dejó llevar por historias. Pidió plano, escritura, puntos de referencia, registros antiguos, recibos. Caminó la línea de la cerca, revisó marcas, midió, comparó. Encontró algo que me confirmó que la historia de Víctor tenía más intención que confusión. Había estacas recientes cerca de la franja. No estaban allí meses antes. Yo tenía fotos familiares del terreno, tomadas durante un cumpleaños de mi hijo, y en esas fotos no aparecían. Eran estacas discretas, colocadas como si alguien hubiera empezado a marcar una nueva línea. Elías las miró con seriedad. Esto no define propiedad, aclaró. Pero muestra que alguien ya estaba intentando cambiar la percepción del límite. Mi padre se llevó una mano a la boca. Víctor dijo que las puso para orientarse. ¿Cuándo? Pregunté. Hace unas semanas. ¿Te pidió permiso? Dijo que no hacía falta. Que era solo para medir. Elías anotó. Nadie debería marcar dentro de un terreno ajeno sin autorización. Mi padre no respondió. Ese día, por primera vez, dejó de defender a Víctor. No lo atacó, pero dejó de justificarlo. La medición preliminar coincidió con nuestro plano. La franja pertenecía a la propiedad de mi padre. Elías recomendó una medición formal, un informe completo y, si era necesario, una actualización de mojones visibles. No es solo por este vecino, explicó. Es para que después nadie pueda decir que no estaba claro. Martín, el abogado, revisó el documento que Víctor había intentado traer. No lo teníamos completo porque no lo dejó, pero mi padre recordaba algunas frases que alcanzó a ver. Reconocimiento amistoso de límite. Aceptación voluntaria. Uso pacífico. Sin reclamación futura. Martín fue tajante. Eso no era inocente. Podía quitarle la tierra. Podía crear un problema serio. Quizá no una transferencia perfecta, pero sí una base para discutir posesión, consentimiento o falta de reclamación. En temas de tierra, un papel firmado por cansancio puede volverse una pesadilla. Mi padre escuchaba en silencio. Martín siguió. Lo importante es actuar ahora. Carta formal. Prohibición de ingresar sin permiso. Medición. Conservación de documentos. Nada de conversaciones a solas sobre propiedad. Mi padre apenas asintió. Cuando salimos, se detuvo junto al auto. Me da vergüenza. No hiciste nada malo. Casi no es lo mismo que he hecho. Lo defendí delante de ti. Porque pensabas que era tu amigo. Era el único que venía algunos días. Esa frase me dejó sin defensa. No podía corregirla con papeles. Voy a venir más, dije. No quiero que vengas por obligación. No es obligación. Es atención. Tienes tu vida. Y tú estás en ella. Mi padre miró hacia otro lado. Tu madre habría visto esto antes. Tal vez. Ella no se dejaba endulzar por nadie. Sonreí apenas. Ella guardó el plano. Mi padre soltó una risa corta, triste. Hasta muerta me salvó de hacer una tontería. No fue una tontería. Fue una trampa. Yo caí. No, te empujaron.
y alcanzamos a agarrarte. Esa fue la primera vez que no discutió. La carta formal salió una semana después de la medición preliminar. Martín la envió a Víctor. En ella se dejaba claro que la franja pertenecía a mi padre según escritura y plano, que cualquier ingreso o marcación debía cesar, que no se aceptaba negociación informal alguna y que cualquier reclamo debía presentarse por canales legales con documentación válida. Víctor reaccionó como esperábamos. Primero llamó a mi padre. Yo estaba allí porque habíamos acordado que no volvería a tomar llamadas de él a solas. Mi padre puso altavoz. Don Ramón, recibí una carta muy fea. Mi padre me miró. Le hice una señal para que respondiera él. Es para dejar todo claro. Claro, Daniel te está poniendo contra mí. Mi padre respiró. No, los documentos están claros. Después de todo lo que hice por usted. Ahí estaba otra vez. La factura emocional. Mi padre cerró los ojos, pero habló. Te agradecí la ayuda. Eso no significa que te deba tierra. Hubo silencio del otro lado. Víctor cambió de tono. Yo nunca quise quitar nada. Entonces no insistas. Solo quería que se reconociera lo correcto. Lo correcto se midió. Ese agrimensor fue pagado por Daniel. Tomé el teléfono. Y el informe puede revisarlo cualquier profesional que tú contrates. No estoy hablando contigo. Desde que intentaste que mi padre firmara un papel sobre la propiedad familiar, si estás hablando conmigo. Tu padre es adulto. ¿Exacto? Por eso merece información completa y no presión disfrazada de ayuda. Te crees héroe porque apareciste tarde. La frase me tocó, pero ya no me movió. Llegué tarde a algunas visitas. No tan tarde como para dejar que le quitaras tierra. Víctor soltó una risa amarga. Ustedes van a quedar como malos vecinos. Prefiero eso a quedar como tontos firmando lo ajeno. Van a arrepentirse. Toda amenaza queda registrada. Colgó. Mi padre quedó mirando el teléfono. Antes me habría preocupado mucho que se enojara. Y ahora me preocupa haberlo dejado entrar tanto. Después de la carta, Víctor intentó cambiar la historia con otros vecinos. Decía que mi padre había prometido arreglar el límite y que yo, el hijo que casi nunca estaba. Llegué a meter abogados por codicia. Decía que yo solo pensaba en herencia. Decía que mi padre quería paz y yo había armado una guerra. No salí a discutir puerta por puerta. Martín me recomendó no convertirlo en chisme. Pero los hechos empezaron a moverse solos. Un vecino antiguo, don Felipe, se acercó a mi padre después de misa. Le preguntó si era cierto lo de la franja. Mi padre, con vergüenza, dijo que estábamos revisando documentos. Don Felipe fue directo. Esa franja siempre fue de ustedes. Mi padre lo miró sorprendido. ¿Te acuerdas? Claro, tu suegro puso esa cerca después de medir. Hubo una discusión con el papá de Víctor, pero no prosperó porque los papeles estaban claros. Cuando mi padre me lo contó, sentí otra pieza caer en su lugar. La historia no era nueva. Era vieja. Víctor había heredado la frustración de su padre y decidió esperar al momento adecuado. Ese momento llegó cuando murió mi madre y mi padre quedó solo. Buscamos más testimonios. No para hacer espectáculo, sino para reforzar la memoria del lugar. Don Felipe aceptó escribir una declaración simple. Otra vecina, Clara, recordó que mi madre había discutido una vez con Víctor porque él quería apoyar materiales sobre esa franja. Mi madre le había dicho que ni una tabla. Tu mamá era brava para esas cosas, dijo Clara. Sí, por eso esperó a que ella no estuviera. No supe qué responder. Esa frase me produjo una rabia fría. Víctor no solo se había aprovechado de la soledad de mi padre. Había esperado la ausencia de mi madre. La medición formal se completó 2 semanas después de la primera visita del agrimensor. Elías colocó marcas legales visibles y entregó un informe completo. También recomendó renovar parte de la cerca sobre la línea correcta, no para provocar, sino para evitar ambigüedad. Mi padre dudó. Si pongo una cerca nueva, Víctor va a decir que lo estoy atacando. Papá, la cerca no ataca. ¿Delimita? No quiero vivir peleando. No estamos poniendo un muro para pelear. Estamos poniendo un límite para no seguir discutiendo. Esa frase lo hizo callar. Límite. Durante meses, Víctor había borrado límites con favores. Ahora tocaba volver a ponerlos. No renovamos toda la propiedad ni hicimos una obra para presumir fuerza. Solo pagamos la parte necesaria, sobre la línea medida, con factura guardada y fotos antes y después. Era una decisión práctica. Gastar una vez para dejar claro el límite era mejor que gastar durante años discutiendo una franja que los documentos ya marcaban como nuestra. La cerca se renovó solo en la zona necesaria. No fue una obra exagerada. Fue clara. Línea medida. Documentos guardados. Fotos antes y después. Factura. Informe. Copias físicas y digitales. También organizamos todo lo de mi padre. Escrituras. Impuestos. Plano. Informe del agrimensor. Carta del abogado. Declaraciones de vecinos. Fotos de estacas. Capturas de mensajes. No lo hice para controlar su vida.
Lo hice porque la memoria puede fallar y los oportunistas cuentan con eso. Creamos una regla familiar. Ningún documento de propiedad se firmaría sin revisión legal. Nadie acompañaría a mi padre al banco sin avisarme o sin que él mismo me llamara antes. Víctor no entraría a la casa. No revisaría cercas. No guardaría llaves. No recibiría papeles. Mi padre aceptó casi todo sin discutir, excepto la parte de las visitas. No quiero parecer grosero. No necesitas insultarlo. Solo no le abras la puerta como antes. Me trajo comida cuando yo no quería cocinar. Lo sé. Me acompañó cuando me sentía solo. Lo sé. Y eso me confunde. Puede haber hecho cosas útiles por motivos malos. Mi padre se quedó pensando. Eso es lo que más duele. Sí, porque no sé qué fue real. Tal vez algunas conversaciones fueron reales para ti. Eso no obliga a ignorar lo que intentó hacer. Una tarde, Víctor apareció mientras estábamos revisando la instalación de la nueva cerca. Venía sin pan, sin sonrisa y sin sobre. Así que van a encerrarse, dijo. El trabajador se detuvo. Mi padre se puso tenso. Yo caminé hacia Víctor, pero mantuve distancia. Estamos delimitando nuestra propiedad. Esa línea está mal. Presenta tus documentos. No necesito documentos para saber lo que mi padre me dejó. Si tu padre te dejó un recuerdo, guárdalo. Si te dejó tierra, muéstrala en papel. Se acercó un poco. Esa franja no les sirve. Otra vez. Mi padre lo escuchó. Esta vez no bajó la mirada. Me sirve porque es mía, dijo. Víctor lo miró como si no esperara resistencia de él. Don Ramón, usted sabe que yo nunca quise hacerle daño. Mi padre tragó saliva. Entonces debiste decirme que revisara documentos antes de firmar. Yo confiaba en usted. No, querías que yo confiara en ti. Víctor apretó los puños. Daniel te llenó la cabeza. Mi padre habló más firme. Daniel me mostró papeles. Esa frase valió más que cualquier grito. Víctor giró hacia mí. Felicidades. Ahora sí eres el hijo perfecto. No dejé que entrara. No, soy el hijo que aprendió tarde, pero aprendió. Yo estuve aquí. Sí, y confundiste presencia con permiso. Después de todo lo que hice. Si tanto lo ayudaste, debiste protegerlo, no presionarlo. Esto no va a quedar así. Entonces que siga por vía legal. Víctor miró la cerca, miró a mi padre y se fue. No volvió a entrar en la propiedad. Intentó una última jugada un mes después de recibir la carta formal. Mandó una carta por medio de un conocido que decía que estaba dispuesto a dialogar para evitar mayores conflictos. Martín respondió pidiendo documentos que respaldaran cualquier reclamo. No envió ninguno. Después de eso, el barrio empezó a entender. No porque nosotros hiciéramos campaña, sino porque Víctor no podía sostener su historia sin papeles. Cada vez que alguien le preguntaba qué documento tenía, hablaba de recuerdos, de su padre, de acuerdos verbales, de que mi padre ya estaba de acuerdo. Pero la frase que más lo delataba era siempre la misma. Esa franja ni la usan. Como si la propiedad dependiera del uso que otro considerara suficiente. Mi padre dejó de recibirlo. Las primeras semanas fueron difíciles. Lo veía mirar hacia la entrada cuando escuchaba pasos. A veces decía que la casa estaba más silenciosa. Una tarde lo encontré calentando una sopa simple y me dijo, sin mirarme. Era más fácil cuando pensaba que era amistad. Me quedé junto a la mesa. Sí, ahora cada recuerdo se siente sucio. No todos. Tú fuiste sincero. Pero él no. Eso no borra tu sinceridad. Casi le entrego tierra de tu madre. No lo hiciste. Porque tú encontraste el plano. Porque mamá lo guardó. Mi padre sonrió con tristeza. Ella habría echado a Víctor a gritos. Probablemente. Y después me habría regañado a mí. ¿También? Se rió por primera vez en semanas. Después se puso serio. Perdón, papá. No, déjame decirlo. Perdón por no llamarte antes. Perdón por creer que pedir ayuda era molestarte. Perdón por defenderlo cuando tú solo intentabas entender. Yo también llegué tarde. Tenías tu vida. Eso no cambia que debía mirar mejor. No quiero que vengas por culpa. No voy a venir por culpa. Voy a venir porque entendí que llamarte no siempre basta. Ese día hicimos un acuerdo real. No de esos acuerdos que se firman para quitar tierra, sino de los que se construyen para cuidar a alguien sin quitarle dignidad. Yo iría 2 veces por semana, aunque fuera un rato. Mi esposa lo llamaría algunos días. Mis hijos pasarían más fines de semana con él. Un primo cercano ayudaría con traslados cuando yo no pudiera. El banco tendría una persona de contacto autorizada para avisos importantes. Los documentos estarían en una caja segura y también digitalizados. Mi